Buenas noches a todos. La verdad que es un placer y un gusto desde la dirección de la carrera poder tener hoy un visitante tan importante para la industria audiovisual y que la verdad que nos pone muy contento y vamos a tratar de repetir con invitados que de alguna manera, bueno, nos cuenten cómo ha sido esto de la historia del cine de alguna manera y cuáles son las actuales tendencias que tiene hoy el modelo audiovisual. Para presentarlo, el profesor Costantini, que es además amigo personal de nuestro invitado, les va a hacer una pequeña reseña. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Marcelo. La verdad que estamos muy contentos porque hace 10 años tuvimos el privilegio de tenerlo a Walter aquí en la facultad, lo nombramos profesor honorario. Lo hicimos nada más que para forzarlo a venir más seguido, no es que se lo merecía ni mucho menos, pero era lo que había disponible. Pero la verdad que Walter es muy generoso con nosotros. Es un ganador de 3 Oscars, de 9 nominaciones, más muchos premios BAFTA también de la Academia Británica, infinidad de reconocimientos internacionales, autor de muchos trabajos muy importantes para sonido y para montaje, y además es nada más y nada menos que sonidista de obras pequeñas películas como El Padrino 1, El Padrino 2, montajista y sonidista de La Conversación, de una peliculita también muy pequeña, Apocalypse Now, una producción chica, de bajo presupuesto, El paciente inglés, El talentoso señor Ripley, Cold Mountain, bueno, infinidad de películas también muy populares como Ghost, que tiene montaje de Walter, Soldado Anónimo, Jarhead. Así que estamos realmente muy honrados, muy contentos de tenerlo a Walter acá en la facultad, y la idea es hacer un recorrido por todos los grandes momentos de su increíble carrera. Nos encontrábamos ayer a discutir con Eleonora, que me va a ayudar aquí con algunas preguntas, y estábamos pensando en Eleonora Rapán, que es mi adjunta en Sonido 1 y Sonido 2, y estábamos planeando el recorrido por todas las películas, y realmente es sorprendente la cantidad de grandes momentos, y es como muy difícil incluso seleccionar cuáles, ¿no? Cuáles dejar afuera. Tratamos de hacer la mejor selección posible y bueno, espero que estén interesados. Les agradezco muchísimo, estamos en un momento justo de cierre de cuatrimestre y teníamos miedo al principio si el aula magna no se iba a llenar, porque el cuatrimestre ya había terminado, así que estamos también muy contentos de que hay muchos aquí. Así que, bueno, bienvenidos y espero que disfruten esta charla que vamos a hacer. Bueno, quisiera comenzar preguntándole a Walter, comentando algo muy interesante, que él estudió primero Historia del Arte y estudió Literatura, y estudió en Italia, en Perugia, si no me equivoco, y en la Sorbonne, en Francia, y luego de toda esa formación estudió cine. Así que me gustaría que comenzara a hablar de su formación primero, y cómo entró en el mundo del cine, y a quién tuvo de compañero estudiando cine. Thank you very much, Gustavo. It's a great pleasure to be here. And so many lovely faces looking at me here. I'm going to have to take a picture of this whole auditorium before we leave. This is fantastic. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer realmente estar aquí. Tantos rostros hermosos. Tendría que hacer un paneo y registrarlos a todos. Es un placer estar aquí. I'd also like to just remind myself and everybody here that
this experiment that we are doing as a culture with cinema is very, very young. También quisiera recordarme y recordarles a ustedes que este experimento que estamos haciendo en el cine es muy joven. That there are people alive today who were born before the invention of film editing. Que hay personas que actualmente están con vida, que nacieron antes de que se inventara el montaje en cine. So within a single human lifetime, we have investigated this art form in a way that is rapidly developing, and it's very hard to predict what the future of this experiment will be. De manera que a lo largo de los años de una única vida humana, de una sola generación, hemos realizado toda la investigación que conocemos acerca de esta forma de arte que está desarrollándose muy rápidamente y hace muy difícil prever cómo será el futuro. And also, you have to remember that motion pictures and cinema are not the same thing. Además, debemos recordar que las películas cinematográficas y el cine no son lo mismo. That motion pictures, which perhaps were invented in 1889, existed for 12 or 13 years before anyone had the idea of combining two shots to create a continuous reality. Es decir, que las películas se crearon quizá en 1889 y transcurrieron 12 o 13 años hasta que a alguien se le ocurriera por primera vez combinar dos tomas para crear un continuo. Which is a remarkable thing that it works when you think about it. Y si lo pensamos, es asombroso que funcione. If you imagine that in the early days of motion pictures, somebody said, let's try to put two pictures together and see what an audience thinks. Si lo imaginan, en los primeros días, en los primeros tiempos, ¿a quién podría ocurrírsele tomar dos partes, unirlas y ver qué le parecía al público? And as a room like this, we show a film which has a cut in it from one shot to another, and suddenly the whole audience becomes seasick. Y si lo mostráramos en una sala como esta, habiendo un corte entre dos tomas, de repente el auditorio se marearía. Because they're seeing something that they never see in their life, which is a completely convincing picture of reality that is instantly displaced by another one. Porque están viendo algo que en su vida no ven, que es una imagen muy convincente de la realidad que instantáneamente es reemplazada por otra. But that did not happen. People very quickly accustomed themselves to this different reality. Pero no sucedió que fracasara. La gente muy rápidamente se acostumbró a esta realidad diferente. And to look for the explanation for this, I think it concerns the reality that we spend for perhaps 8 hours a day, the reality of dreams. Y para explicarlo, creo que quizá lo mejor es recurrir a imaginar la realidad en la que vivimos durante unas 8 horas al día, es decir, la realidad de los sueños. Where one image can suddenly replace another, where we can imagine that we are on top of a mountain in the Himalayas, and the next instant we are at the bottom of the sea. En que una imagen muy rápidamente puede reemplazar a otra, en que podemos imaginar en un instante estar en la cima de una cumbre en los Himalayas y al instante siguiente estar en el fondo del mar. So we are learning over the last 100 years how to manipulate these dream images to tell effective stories, myths, ways that the culture itself will define itself.
Entonces, en estos últimos 100 años hemos estado aprendiendo cómo manipular las imágenes de los sueños para lograr explicar sueños y mitos. As for myself, I have been working in cinema for almost 55 years, Yo trabajo en cine desde hace casi 55 años, which is almost half of the history of cinema, que es casi la mitad de la historia del cine, which is a very sobering thought for me. que para mí es un pensamiento que me hace sentir humilde. And I remember when I was a student at film school, a distinguished director came to speak to us named King Vidor. King Vidor, un distinguido director, se acercó a hablar con nosotros cuando yo estaba en la facultad de cine. And he was then the same age as I am now, maybe even a little younger. Y tenía la edad que tengo yo ahora, o incluso menos. And he began making films in 1913, Y él había empezado a hacer películas en 1913 and he was still making films in the late 1970s. y seguía haciendo películas a fines de la década de 1970. So there, within these two human lifetimes, is this history of cinema, which again is just an astonishing thing. Y nuevamente sorprende que tan solo en el lapso o transcurso de 2 vidas humanas podamos abarcar toda la historia del cine. So as you begin your work in cinema, if that's the path that you choose, you are going to extend this grand experiment, and you will make discoveries that will astonish the world. Así que si ustedes deciden que su camino es el cine, cuando lo emprendan van a ampliar esta investigación ya realizada y van a descubrir nuevas cosas que van a asombrar al mundo entero. I was studying, as Gustavo said, I was studying history of art and Romance language, French and Italian, Yo in estaba estudiando 1963, 1964. Historia del arte, como decía Gustavo, y lenguas romances, francés e italiano, en 1963-64. And it was in those years that I met my wife, Aggie. We got married in 1965 and we're still together, so that's a lovely thing. Fue en esos años que conocí a mi mujer Aggie, nos casamos en 1965 y seguimos juntos, algo fabuloso. And I was studying in Paris, which at that time was the height of the new wave, directors like Godard and Truffaut. Y estaba estudiando yo en París, que estaba en el pináculo de la nueva ola con directores como Truffaut. And to be a young person, 20 years old, in Paris at that time, I got infected with the benign virus of cinema. Y como joven de 20 años en ese momento en París, me infectó el virus benigno del cine. And when I returned to the United States, I thought, are there such things as film schools? Cuando volví a Estados Unidos, me pregunté si existiría tal cosa como una facultad o facultades de cine. And there were 3 at that time. Now, of course, there are 3,000. Había 3 en ese momento. Hoy, por supuesto, hay 3.000. And I wound up going to film school in Los Angeles at the University of Southern California. Terminé asistiendo a la Facultad de Cine de Los Ángeles en la Universidad del Sur de California. Luckily on a scholarship because it was very expensive. Afortunadamente con una beca porque era muy costoso. And it was there that I met other film students with whom I've continued a long friendship. Y fue allí que conocí a otros estudiantes de cine con quienes mantuve una larga amistad. George Lucas, Francis Coppola, Caleb Deschanel, John Milius, and many others.
Los escucharon George Lucas, Francis Coppola, Hilaire de Chamel, muchos otros. But I did plunge into the world of cinema, but I never left the lessons that I learned from the history of art, which is a study of composition and the evolution of how to tell stories with images and composition, graphic design, and also the study of French literature, Italian literature, which also deals with the telling of stories. Me sumergí en el mundo del cine sin dejar por ello de tener siempre presente lo que había estudiado en historia del arte, que tiene que ver con la composición, con el diseño y también la literatura, las lenguas romances, francés, italiano, que tienen que ver con contar historias también. Because cinema itself is not only a language, it's a meta-language, meaning it is a language of languages. Porque el cine en sí no es solo un lenguaje, sino un metalenguaje, es decir, un lenguaje de lenguajes. It's the language of music, the language of images, the language of words, the language of sound effects, and obviously many other things. Es el lenguaje de la música, el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de las palabras, de efectos de sonido y de muchas otras cosas. The language of human motion and how we interact together as human beings. El lenguaje de la emoción humana y cómo interactuamos como seres humanos. The wordless gestures with which we communicate. Y los gestos sin palabras con los que nos comunicamos. So, a danger to look out for is that cinema, because it is this envelope of languages, you need to infuse that envelope with other knowledge. Entonces, un peligro que enfrentamos es que como el cine es este conjunto de idiomas, este saco de idiomas, tenemos que infundirlo con otros conocimientos. From your own experience and from reading and from looking at the world, studying history, all of these things contribute to the work that you will do. En base a su propia experiencia, en base a la lectura, por su observación del mundo y al estudio de la historia también, y combinando todas estas cosas. So that's a bit of my pre-cinematic history. Un poco de mi historia pre-cinematográfica. Para continuar con la historia, pero ya cinematográfica, vamos a comenzar un recorrido por algunos highlights, algunos momentos muy importantes. La primera parada de este recorrido es la película que hizo con George Lucas en 1971, THX 1138, y vamos a ver un clip y luego a charlar un poco sobre cada uno de estos momentos. ¿No? Okay. Bueno, si uno ve este tipo de fragmentos, es muy probable que preste mucha atención a los sonidos y parece que podríamos estar dentro de una composición de música concreta o de música electroacústica. La pregunta sería, ¿cuánto ha influenciado esto en tu trabajo? The composer for this, the music here, is an Argentine, Lalo Schifrin. El compositor de la música de este film es un argentino, Lalo Schifrin. With whom we had a very good relationship, George Lucas and I. Con quien George Lucas y yo hemos tenido una muy buena relación.
And he heard the temporary mixes that we had done for this film and adapted his music very carefully to what had pre-existed. Y él escuchó muy atentamente las mezclas que habíamos desarrollado de sonido para este film y las adaptó con mucha habilidad adaptó su música con mucha habilidad a lo que ya existía. But this film, as you may know, is something that we photographed almost 50 years ago. Pero como quizás sepan, esta película es algo que fotografiamos hace casi 50 años For a very low budget, a science fiction film. para una película de ciencia ficción de muy bajo presupuesto. And the idea of the sound design of the film came out of discussions that George Lucas and I had when we were writing the screenplay for this. Y la idea del diseño de sonido para la película surgió de las conversaciones que tuvimos con George Lucas cuando estábamos diseñando el guión. Which is that the sound is very flexible and you can achieve remarkable effects with sound that would be very expensive to try to reproduce with images. Y es que el sonido sería muy flexible y que podríamos lograr efectos asombrosos que serían muy costosos de producir de otro modo. There's a line from Bresson, the French director, where he says, the sound of a locomotive's whistle imprints on the mind the entire railroad station. Hay una línea del director francés Bresson que dice: el sonido del silbato de una locomotora alcanza a todo el andén y toda la estación. So this was a way of creating a world in sound that could run in parallel with the images, intersecting with them at key moments, but not being a slave to the images on the screen. Entonces esta era una forma de crear un mundo en que trabajan en paralelo las imágenes con el sonido y hacen intersección en algunos momentos, pero no se invade la imagen con el sonido. And what we were thinking was that we were making a film from the future rather than a film about the future. Lo que pensábamos era que estábamos haciendo una película desde el futuro en lugar de una película acerca del futuro. And ultimately this probably led to the fact that the film was not financially successful. Y probablemente esto condujo al hecho de que no fuera exitoso desde el punto de vista financiero el film. But nonetheless, we were very happy with the result that we had achieved. No obstante lo cual, estuvimos muy contentos con el resultado logrado. But this plunged our company, American Zoetrope, into a crisis. Pero esto llevó a nuestra empresa, American Zoetrope, a una crisis. And Francis Coppola, the director of the company, found that he was now deeply in debt and that a proposal from another film studio, Paramount Studio, came to him to direct a film about gangsters in New York. Y Francis Coppola, el director de la compañía, se encontró fuertemente endeudado, Which he did not want to do, pero luego otro estudio cinematográfico, Paramount, se acercó con una propuesta para que dirigiera una película sobre gángsters, cosa que él no quería hacer. he wanted to make small, personal films, low budget, in San Francisco rather than working for big studios in Hollywood. Quería hacer películas chicas, de bajo presupuesto, personales, en San Francisco, en lugar de trabajar para grandes estudios cinematográficos. But the financial crisis was such that he had to accept this offer.
Pero la crisis financiera era tan seria que tuvo que aceptar la oferta. And of course, that film was The Godfather, Y por supuesto la película que siguió fue El Padrino, which had been turned down by 6 or 7 very famous directors because they felt that it was too cheap and it would not be a successful film. que ya había sido rechazada por unos 6 o 7 directores porque les parecía demasiado chabacana y no creían que fuera a tener éxito. So suddenly our company shifted from making this low-budget science fiction film to making a rather large-budget Hollywood film. Entonces, repentinamente, nuestra compañía pasó de hacer este tipo de películas de ciencia ficción de bajo presupuesto a producciones de relativa o considerable envergadura para Hollywood. Volviendo al diseño de sonido, aquí es donde empieza a trabajarse la idea de wordizing. Actually, I started this approach on the previous film that I had mixed for Francis Coppola called The Rain People, which was Francis Coppola, and that was our first collaboration. En realidad, yo comencé a usar este enfoque en la película anterior que había mezclado para Coppola, que se llamaba The Rain People, que fue la primera vez que colaboré con él. And this technique, which I call worldizing, is an attempt to add an acoustic envelope to sounds that make them seem to be part of the environment that we are looking at. Y es un enfoque que yo llamo worldizing, en que utilizo una envolvente, en que could you explain again what the envelope is? What you try to do with the enveloping To sound? make it part of the acoustic world that we're looking at. En que se traen sonidos en este envolvente para hacerlos parte del mundo acústico en el que estamos mirando. This comes partly from my own interest. I remember as a 12-year-old listening to musique concrète and from France and hearing what seemed to be human voices coming from a bottle. Y esto surge de un interés mío. Recuerdo cuando tenía 12 años que escuchaba música francesa y creía o escuchaba voces que salían de una botella como esta. And how was that achieved? How do you get human voices to come out of a bottle? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se hace que salgan voces humanas de una botella? And so I extended this searching to when I started to work in film. Entonces amplié esta búsqueda al momento en que comencé a trabajar en cine, Because frequently we have sound effects or voices that are recorded in a studio that do not seem to match the acoustics of the environment that we are seeing. porque con frecuencia tenemos efectos de sonido o voces que se graban en un estudio que no se corresponden con la acústica de lo que estamos viendo. And now, of course, we are all familiar with digital technology, and this is very simple. You get a acoustical reverb program, and you put the sound in, and you adjust it to be exactly what you want. Hoy, por supuesto, hay tecnología digital que lo hace muy sencillo. Utilizamos un programa de reverb y así logramos sumar sonido a la acústica que precisamos. But 50 years ago, this was not available to us, so I developed techniques of recording something and playing it back in this environment and making another recording incorporating all of the acoustical qualities of this space and then mixing those two things together in the final version of the film.
Entonces desarrollé la técnica por la cual yo grababa y reproducía en este entorno y luego grababa por separado las cualidades acústicas para luego reproducirlos en forma conjunta. I remember when we were working on the film American Graffiti, Cuando trabajábamos en la película American Graffiti, and the editor, Verna Fields, took me aside and said, "Walter, I'm very worried la montajista Verna Fields me llamó a un lado y me dijo, Walter, estoy muy preocupada, because there's so much music in this film that the audience is going to become impatient." porque hay tanta música en esta película que el público se va a impacientar. So please ask George to turn off the music. He's going to ruin a lovely story. Entonces, por favor, pedile a George que baje la música porque va a arruinar una historia hermosa. And I said, Verna, I think it will be okay. We have some techniques in mind. Y yo le dije, Verna, me parece que no va a haber problema porque se nos ocurren algunas técnicas en las que estamos pensando, Which is this concept of worldizing, que es este concepto de worldizing, which in acoustic terms is the equivalent of depth of field in photography. que en términos acústicos es el equivalente a la profundidad del campo en la fotografía. If you're taking a portrait of somebody, you usually will use a telephoto lens and put the person's face in focus and then put the background out of focus. Si uno toma un retrato de una persona, toma una lente telefotográfica y hace foco allí en el rostro y el fondo lo pone fuera de foco. And that's what this technique does, and you can control it. So you can take the music and throw it out of focus with this technique of worldizing so that the dialogue can exist in a clear form in the front of the screen. Y de este modo, con esta técnica, podemos tomar la música y eliminar el foco sobre la música para poder tener mayor claridad sobre el diálogo. Anyway, we used that extensively in THX 1138 and American Graffiti, but also in The Godfather. The wedding scene in The Godfather has, the music has this worldized component to it. Utilizamos esta técnica bastante en THX 1138, en American Graffiti, pero también en El Padrino. En la escena de la boda hicimos un uso bastante extensivo de esta técnica, worldizing. Nos has contado que hay una paradoja con la cuestión de la música concreta porque uno de tus héroes, Pierre Henry, descubrió que vos habías tomado un fragmento de una de sus obras y lo habías puesto en THX 1138 y ese homenaje terminó siendo bastante riesgoso. Yes. Sí. There was a scene in THX where I needed the sound of a machine turning over repeatedly. Hay una escena en THX en que yo necesitaba el sonido de una máquina que giraba repetidamente. So, as an homage to Pierre Henry, I decided to take a sound from one of his records, the squeaking of a door. Entonces, como homenaje a Pierre Henry, decidí tomar el sonido de uno de sus discos, que era el chirrido de una puerta. And I made a physical loop of it on film and then played that loop repeatedly and re-recorded it. Y entonces hice un circuito físico de ese sonido en la película y lo reproduje repetidamente. And put it into the film. Then the film was shown in France,
And a month later, Pierre Henry went to see the film, and in the middle of the screening, he stood up and he said, "That is my squeak." Entonces lo puse en una película y un mes más tarde Henry fue a ver la película y se levantó en el medio de la proyección en la sala y dijo, ese es mi chirrido. And then 2 weeks later, I received a letter from lawyers in France A las 2 semanas recibí una carta de abogados franceses and I saw my early career disappeared. y vi mi joven carrera ir hacia abajo. In the end, it was settled amicably because they decided I had changed it enough that I had not ruined the copyright. Esto tuvo un final feliz porque finalmente el fallo fue que yo lo había modificado lo suficiente al sonido como para no estar dañando o infringiendo los derechos de autor. But this was 1972, so it probably is the earliest example of a sampling lawsuit, which happens now all the time. Pero esto fue en 1972, con lo cual quizás sea el primer ejemplo o el primer caso de este tipo de juicios de sampling que ahora tienen lugar mucho más a menudo. Unfortunately, I was never able to apologize to Pierre Henry in person. Lamentablemente nunca pude disculparme con Pierre Henry en persona. Bien, vamos a continuar el viaje ahora por El Padrino. Justamente hay una de las escenas donde Michael, el personaje de Al Pacino obviamente, va a ver a Sollozzo y a McCluskey, a uno de los capomafias de las otras familias y al policía corrupto. Bueno, policía. Y va a vengar el intento de asesinato de su padre, Don Corleone, ¿no? De personaje de Marlon Brando. Vamos a ver el clip y luego lo comentamos. Si bien cualquier sonidista medianamente entrenado podría grabar los sonidos de esos trenes, tiene su dificultad por lo metálico, por ciertas cuestiones tímbricas y demás, en realidad mayormente cualquier sonidista debería poder resolver ese tipo de grabación. Lo que es muy difícil obviamente es que se te ocurra la idea de grabar esos trenes, aun cuando no hay ningún tipo de referencia visual a esos trenes, y que se conviertan en la proyección del estado mental del personaje. Me gustaría que Walter nos comente cómo fue esta idea y la forma en la que fue pensado. I grew up in New York City as a child, not very far from that restaurant. Yo me crié en la ciudad de Nueva York, no muy lejos de ese restaurante. So I knew that part of the city had many elevated trains that were above the roads. Entonces sabía que en esa parte de la ciudad había mucha circulación de trenes por sobre el nivel de la calle. And they made a very particular sound because the whole structure vibrates. Y que hacían un ruido muy particular porque vibra toda la estructura. This scene, as you can tell, is 3 people in a restaurant. Half of the dialogue is in Italian without any subtitles. Esta escena, como se dan cuenta, consta de 3 personas que están en un restaurante en que la mitad del diálogo tiene lugar en italiano sin subtítulos. And the plan was just after the cut here that a very powerful music comes in from Nino Rota, the composer. Y el plan era que luego del corte acá viniera una música muy potente del compositor musical Nino Rota. And Francis and Nino Rota did not want any music in this scene to
spoil the moment of the arrival of the big music. Y Nino Rota y Francis no querían que hubiera ninguna música que arruinara la llegada de la música principal. But I thought the scene needs something because it is so static. Fantastic performances, but maybe is there something that we can add without it being music, which would, as Gustavo said, get into the interior state of Michael? Pero a mí me parecía que la escena necesitaba algo porque era demasiado estática, si bien las actuaciones eran formidables, pero sin ser música. Quería saber yo, como dijo Gustavo, qué podíamos utilizar que expresara el estado mental del personaje. So this idea of using the elevated train sound as an orchestral low strings coming and going and then coming back louder and louder each time. Entonces, así surgió la idea del sonido de los trenes, como si fuera una orquesta en que hay cuerdas bajas que van y vienen y luego se torna más alto el volumen. And as Gustavo said, there is nothing visually to link to it. Como dijo Gustavo, no hay nada visual con que se lo pueda vincular. So it's a slightly risky idea. De manera que es una idea un tanto arriesgada. But nonetheless, we decided to go ahead with it. No obstante, decidimos avanzar y hacerlo así. If you remember the film, if you've seen it, Clemenza had told Michael, come out of the bathroom shooting, don't wait. Si recuerdan o vieron la película, Clemenza le había dicho a Michael, salí del baño y disparale, no esperes. But Michael comes out of the bathroom and sits down. Pero Michael sale del baño y se sienta. So the question is has he become afraid? La pregunta entonces es si sentía miedo, si se había asustado. He is the youngest member of the family and doesn't want to be part of this whole mafia thing. Siendo el miembro menor de la familia y no queriendo formar parte de este tema de la mafia. So the final sound of the train with this high screeching quality, in a sense, is the sound of the neurons in Michael's brain as he is actually making the decision to stand up and pull the trigger. Entonces el sonido final del chirrido fuerte del tren representa el sonido de las neuronas en la cabeza de Michael al tomar la decisión de ponerse de pie y disparar. So that was the thinking behind it. Ese fue el razonamiento, como lo pensé. And it taught me a lesson, which is that you can always do something that is slightly more than you think you can do. Y me enseñó que uno siempre puede hacer algo que es algo más de lo que uno creyó que era posible hacer. You can always push at the edges of things. Siempre se puede presionar un poquito más en las fronteras. And if you push too far, you will very quickly know that. Si se empuja demasiado, si se presiona demasiado, muy rápidamente nos vamos a dar cuenta. Bien, vamos a ver otro clip del Padrino, quizá una de las secuencias más famosas de la película y acaso dentro de una de las más famosas de la historia del cine y muy importante tanto por el sonido como por el montaje, que es la secuencia del bautismo y de los asesinatos. ¿No? Mientras ocurre el bautismo de Michael Rizzi, Michael Corleone mandó a matar a todos los capo mafia de las otras familias. Y esto es lo que vemos.
Bueno, simplemente no hay mucho que decir, es una secuencia extraordinaria, pero me gustaría que Walter comente un poco las decisiones que tomaron respecto del sonido, de la música y del montaje que ya estaba obviamente planificado, ¿no? Al menos en el guión técnico. Well, this was a very carefully worked out sequence of images. Esta serie de imágenes fue diseñada muy cuidadosamente By Francis Coppola and Mario Puzo writing the screenplay. por Francis Coppola y Mario Puzo al escribir el guión. The picture editor of this scene was Peter Zinner, El montaje de imágenes en esta escena lo hizo Peter Zinner. so my job in terms of the sound was simply to integrate all of this as effectively as possible. Entonces, en cuanto al sonido, mi trabajo tenía que ver con integrar todo esto lo mejor posible. I remember the particular crisis of this was the music that you hear is a composition by Francis Poulenc, a French composer from the 1930s. Recuerdo que la crisis que teníamos en este caso es que la música que escuchan es de un compositor francés, Michael Poulenc, And this is the music that we used in the temporary music for the film. cuya composición había tenido lugar en la década del 30 y esta era la música que estábamos utilizando en ese momento de hacer esta película. Nino Rota, the composer of the music of Godfather, wrote a composition for this scene, but when we played it, it was not effective. Nino Rota escribió una composición para esta escena, pero cuando la reprodujimos no resultaba efectiva. So this created a crisis among us. What do we do? Can we simply ignore what Nino wrote? Entonces esto planteó una crisis entre nosotros. ¿Qué podíamos hacer? ¿Podíamos ignorar simplemente lo que había compuesto Nino? And acquire the rights to use the Francis Poulenc music. Y adquirir los derechos para utilizar la música de Francis Poulenc. And in the end, that's what we did. It was complicated, but I think that was the right choice. Y eso fue lo que finalmente hicimos. Fue complicado, pero creo que fue la elección correcta. The decision that you can also see is that the music and the voice of the priest and ultimately the sound of the baby crying extend over all of the intermediate images of the gangsters getting ready to kill and then doing the act of killing. La decisión que también ustedes pueden ver es que la música y la voz del sacerdote se extienden, al igual que el llanto del bebé, luego en todas las imágenes intermedias en que están alistándose los gángsters para cometer los asesinatos y luego durante esos asesinatos. And obviously the chilling irony of Michael Corleone speaking for his godson to renounce Satan and to be baptized while at the same time authorizing the murder of all of these men and women. Por supuesto, la ironía escalofriante de estar al mismo tiempo renunciando al diablo, a Satanás, mientras que está autorizando que se maten a estos hombres y mujeres. I should also say that the person playing the baby is Sofia Coppola, Francis's daughter. También debo decir que el bebé estaba encarnado por Sofía Coppola, la hija de Francis, who had just been born que acababa de nacer, and who would return as Mary in Godfather Part 3. y que retornaría como Mary en El Padrino 3.
and who obviously has gone on to have a very successful career as a director. Y que obviamente luego tuviera una carrera muy exitosa como directora. Muy bien. Vamos ahora a ver otro clip, en este caso una secuencia que para todos los que estemos en montaje o sonido es de absoluta referencia, que es la secuencia de apertura, o una parte de la secuencia de apertura de Apocalypse Now, de Apocalipsis Ahora. Veamos estos maravillosos primeros minutos de Apocalypse Now y luego comentamos. Bien, hay muchísimas cosas obviamente para decir sobre Apocalypse Now, pero hay algo acá notable en la construcción, que obviamente es una película que nos habla del apocalipsis ahora y comienza con el fin, ¿no? Empieza con las primeras líneas que escuchamos, es "This is the end", ¿no? Invirtiendo el orden en la película, ¿no? Es como comenzar con el final. Pero hay algo muy interesante en la asociación entre los ventiladores y las hélices de los helicópteros, que parece algo obvio y sin embargo esa asociación nunca se había hecho. Y me gustaría que Walter nos hable sobre la construcción y la decisión sobre los sonidos de los helicópteros, que empiezan desde el más extraño hasta el real, ¿no? Hay tres tipos de sonidos de helicópteros que empiezan con uno muy procesado, otro sintetizado y finalmente el verdadero. Yes, the images that you're looking at here in slow motion were an accidental image that was captured at the time of filming the napalm drop in Apocalypse Now, which you see later in the Valkyries section. This was... Entonces, las imágenes que ven aquí en cámara lenta surgieron de una imagen accidental que se había tomado para una parte posterior de la película, la caída en napalm. This was, and still is, the largest explosion ever set off for a motion picture. Fue y sigue siendo la explosión mayor que se haya realizado para una película. And this idea of the opening was not part of the original screenplay. Esta idea de apertura, de inicio, no era parte del guión original. But it occurred to Francis when he accidentally saw this slow motion image, sino que se le ocurrió a Francis cuando vio accidentalmente esta imagen en cámara lenta, which was taken by camera 6, which was under control of the special effects department. que fue tomada por la cámara 6, que estaba bajo el control del Departamento de Efectos Especiales. And it was intended simply as a record of this explosion. Y tenía la intención de ser tan solo un registro de esta explosión. But when Francis looked at it, he thought, this is how I want the film to begin. Sin embargo, cuando Francis la vio, dijo, así es como yo quiero que empiece la película. And ultimately, the opening 8 minutes of the film is a interweaving of this image and the images of Martin Sheen, the Willard character, waking up from a nightmare. Y finalmente los 8 primeros minutos de la película se entrelazan esta imagen y la imagen de Michael Sheen que se despierta de una pesadilla. So the quality of how you perceive a reality is to a certain extent determined by the sound that is chosen for it.
Entonces, la calidad de cómo uno percibe la realidad está determinada en cierta medida por el sonido que uno elige. So in addition to this superimposed interweaving of images, I decided to not hear the explosion and to use a highly processed sound of the helicopters that is actually derived from an electronic synthesizer. Entonces, lo que yo decidí fue, además de la superposición de imágenes, fue no escuchar el sonido de la explosión y en cambio escuchar este sonido altamente procesado electrónicamente del helicóptero. And as Willard, as his dream progresses, he eventually reaches the point of waking up, and it's at that point that he looks up and sees the fan over his head. Y a medida que avanza el sueño de Willard, en un momento se despierta y es en ese momento en que percibe o ve el ventilador que tiene arriba. And it was there that I thought, now let's hear the helicopter as a real sound rather than a synthesized sound. Y es ahí en que yo decidí, ahora escuchemos el helicóptero como un sonido real y no uno sintetizado. And for me, as an editor, alone in my room, it was an astonishing moment when I put those two things together. Para mí, como montajista, cuando estaba solo, fue un momento asombroso cuando puse esas dos cosas juntas. Because even though I had constructed this, I believed that the sound of the fan was the sound of the helicopter. Porque si bien había sido yo que lo había construido, para mí era creíble que el sonido del ventilador era el sonido del helicóptero, Which is a metaphoric distortion of reality. lo cual es una distorsión metafórica de la realidad. And then Willard gets up and goes over to the window, and now we hear the helicopter proceeding into the distance. Y luego Willard se levanta, se acerca a la ventana y ve el helicóptero que se aleja. So in fact, there are really only two kinds of helicopters. There's the opening sound, which is just the synthesized blades of the helicopter, that whoop, whoop sound. Entonces, en realidad hay dos sonidos del helicóptero. Está ese inicial, que es el sonido de las hélices sintetizado, el whoop whoop. And then there's the moment where you see the fan and a real sound, but because of the distortion of what you're looking at and hearing, it seems to be processed. Y luego está el momento en que escuchamos el ventilador, en que escuchamos el momento o el sonido real, pero lo que distorsiona es porque lo que estamos viendo es distinto. And then when Willard is at the window, then it becomes like ordinary reality. Parece procesado. Y luego, cuando Willard está frente a la ventana, ahí pasa a ser la realidad, el común. Bien, en la secuencia aparecen elementos que se anticipan del final, ¿no? Me gustaría que comentaras algo sobre esa conexión entre imágenes que sabremos recién al final, que al comienzo eran flash forwards, pero que al principio no sabemos. Yes, if we had continued to look at the scene, Willard descends back into the nightmare again, and there are more images of him becoming disoriented in his room, and images, nightmare images, more nightmare images from the end of the film. Si hubiéramos continuado mirando la escena, hubiéramos visto que Willard nuevamente vuelve a dormirse y sí continúa su pesadilla, y hay imágenes en que se lo ve a él desorientado en la habitación, que son imágenes que tienen que ver con lo que veremos al final.
So, as I said, this was not in the screenplay, this opening 8 minutes, and it was constructed in editing out of the elements of the slow motion explosion, the helicopters, the fan, and images of destruction at the end of the film. Entonces, como les decía, estos primeros 8 minutos no estaban en el guión original, sino que se construyeron durante el montaje con los elementos de la explosión, el ventilador, el helicóptero y esas imágenes del final de la película. Which was Francis's instructions to me, giving me these elements like Lego blocks and told to put something together that would presume the end of the film in the beginning of the film. Que fueron las instrucciones que recibí de Francis, como si fueran piezas de Lego, me dio estos elementos para que lográramos que al principio de la película hubiera ya flash forwards del final. When I started working on Apocalypse Now, there were 2 other editors already working on it. Cuando empecé a trabajar en Apocalipsis Ahora, había ya 2 montajistas que estaban trabajando también. Richie Marx and Jerry Greenberg. Richie Marx y Jerry Greenberg. And Francis and the 3 of us went to lunch, and Francis was introducing me to the other editors. Fuimos todos juntos a almorzar y Francis me presentó a los otros montajistas. And he said, it is a law of Apocalypse Now that the longer you work on the film, the crazier you get. Es una ley de Apocalypse Now que cuanto más tiempo uno trabaja en la película, más loco se vuelve. And so he said, at this table, there is me. I've been working longest, so I'm the craziest. En esta mesa estamos los 3. Yo soy el que lleva más tiempo trabajando, así que soy el que está más loco. Then there's Richie next. He's the next craziest. Después sigue Richie en grado de locura. Then there's Jerry Greenberg, and now Walter, who is the most sane. Después Jerry Greenberg y ahora Walter, que es el que está más cuerdo ahora. So his vision of the film, Francis said, is that it begins normal and becomes crazier the longer it goes. Entonces, la visión que tenía Francis de la película, nos dijo, es que comienza normal y luego se vuelve cada vez más loca la situación a medida que avanza. So that's why he wanted me to work on the beginning of the film. Por eso quería que yo trabajara en el principio de la película. But as you can see, probably the beginning is the most crazy of the whole film. Pero como pueden ver, probablemente el principio sea la parte más loca de todas. Bien, antes de abandonar, digamos, a Francis Ford Coppola, me gustaría algún comentario sobre el final de El Padrino 3, que sería la siguiente película en sentido cronológico. No tenemos el clip de esto, pero cuando Al Pacino estaba en el programa Inside the Actors Studio con James Lipton, James Lipton elogió fuertemente el gran momento en el cual Pacino, una vez asesinada a su hija, personificada por Sofía Coppola, él estaba gritando sin gritar, es decir, con la boca abierta como si no pudiese salir su grito, y Lipton elogiaba fuertemente la actuación de Pacino, y Pacino le niega inmediatamente y le dice no, eso no es gran actuación, esto es gran montaje. Quiero que comente, Walter, por qué dijo esto Pacino. The murder, the death at the end of Godfather 3 was intended to be Michael Corleone. There was an assassination attempt, La but the muerte al bullet final, hit his daughter rather than him.
tenía la intención de que fuera un asesinato, el asesinato de Don Corleone, pero la bala, en cambio, impactó a su hija. Ironically, played by the same actress that played the baptism in Godfather 1. Irónicamente, encarnada por la misma actriz que había sido bautizada en El Padrino 1. So on Godfather 3, I was again one of 3 editors. En El Padrino 3, de nuevo, yo era uno de 3 montajistas. The other 2 were Blackie Malkin and Lisa Fruchtman. Blackie Malkin y Lisa Fruchtman eran los otros 2. And we would work on sequences that Francis assigned us to edit. Trabajábamos en secuencias que nos asignaba Francis para nuestra edición. And I was working on a scene, I forget which one, and Lisa was cutting the end of the movie. Yo estaba trabajando en una escena, no recuerdo cuál, y Lisa estaba cortando el final de la película. And I could hear everything that she was doing because the rooms were very close together. Entonces yo escuchaba todo lo que hacía ella porque las salas estaban muy próximas. And I could, all day long, was hearing Al Pacino screaming. Y ahí todo el día escuchaba cómo gritaba Al Pacino. And Escuchaba gritar. by the end of the day, I had a very bad headache. Al fin del día me dolía la cabeza. 2 weeks later, Francis said, Walter, you cut the end of the film now. A las 2 semanas, Francis dice, Walter, ahora vos cortá el final de la película. And so I took all of the material and asked Francis, what do you want different than what exists? Entonces tomé todo el material y le pregunté a Francis qué quería de diferente respecto de lo que ya había. And he said, I shot some close-ups of some of the other actors watching Michael after Mary is killed. See if you can insert these close-ups into the scene. Y entonces me dijo, yo tomé algunos primeros planos de algunos de los otros actores que estaban mirando a Michael mientras se mataba a la hija. Fíjate si podés insertarlos en esta escena. And so I started to attempt to do this and immediately ran into a problem. Entonces, al intentar hacerlo, me encontré con un problema inmediatamente, Which was a human problem. que era un problema humano. If somebody is screaming, the human impulse is to go to that person and try to help. Y es que si alguien está gritando, el impulso humano es acudir a esa persona y tratar de prestar ayuda. If you have people just looking at somebody screaming, it seems to be very strange. Parece muy extraño ver que haya personas que estén observando a una persona mientras la persona grita. So now I remembered my headache, Ahí me acordé de mi dolor de cabeza and I thought, well, let's see what happens if we simply turn off the sound of the scream. y pensé, veamos qué sucede si bajamos el sonido del grito. So now, as you will see, Michael puts his hands over his face and then opens up, his mouth opens, and no sound comes out. Y entonces ahora, como verán, Michael se tapa los ojos, después se los descubre, abre la boca como si fuera a gritar, pero no se emite el sonido. So it's like the painting by Edvard Munch called The Scream. Entonces es como la pintura de Edvard Munch que se llama El Grito. Now, is Michael having a heart attack? Is he having a stroke? ¿Qué You le don't está know. pasando a Michael? ¿Está teniendo un paro cardíaco, un ataque? No se sabe. There's a hesitant question. Hay una pregunta, una duda, una incógnita. And that same question occurs to the other people in the scene. Y la misma pregunta la tienen las demás personas en la escena.
his wife, Kay, his sister, Connie, and what's his name? Su mujer Kay, su hermana Connie Andy Garcia. Yeah, y Andy García. And it's a moment of suspension. Time stops, in a sense. And there is Michael with his mouth open. What is going to happen? Y es un momento en que el tiempo se detiene en un sentido y lo vemos a Michael con la boca abierta y pensamos, ¿qué va a pasar? And this image is repeated, I think, 3 times. And then on the 4th time, finally, the scream comes out. Creo que la escena se repite 3 veces y por último, en la 4ª, finalmente sale el grito. And now everyone goes to him to try to help him. Y todo el mundo se le acerca para intentar ayudarlo. Because the scream is a release of tension. Porque el grito es una liberación de tensión. So that's the concept. Ese es el concepto. Bien, pasemos ahora a los 2 últimos clips. El primero de ellos es de El paciente inglés, película por el cual Walter obtuvo 2 Oscars por sonido y por montaje. Vamos a ver un fragmento de la apertura del film. So we're not watching Godfather? Les pido disculpas igualmente por algún problema con la compresión de alguno de los clips que los hicimos en el último día, porque teníamos que extractarlos de los originales muy rápido y pasarlos para la computadora de aquí de la facultad, porque no podíamos trabajar desde aquí. Y había algún tema con el sincro, pero bueno, igualmente la idea era como acordarnos de esos momentos. En este fragmento maravilloso de esta apertura muy enigmática, ¿no? Escuchamos una voz en húngaro que, por otro lado, parece tener una cualidad exótica, como si fuera de Medio Oriente también, aunque estamos escuchando algo que es diferente. A la vez, esa imagen que se está pintando en esa tela, que parece luego nadar sobre la arena y a la vez revelarnos una parte del tiempo de la historia, un momento de los distintos momentos de tiempo que se intercalan en la película. Y lo maravilloso de estos sonidos que porta esa especie de médico que se anticipan misteriosamente en el comienzo, ¿no? en la apertura. Me gustaría que comentara un poco la génesis de esta secuencia de apertura. Well, the ambiguity of the Hungarian music, the main character in the film, played by Ralph Fiennes, is Count Almásy, who is Hungarian, but historically, parts of Hungary were part of the Ottoman Empire for many years. So there is an influence of Eastern music in Hungary, which we exploited when we were making the film. Entonces, la ambigüedad de la música que escuchamos es debido a que el personaje principal, interpretado por Ralph Fiennes, es húngaro. Sin embargo, también en Hungría hubo influencia de la música del Imperio Otomano. Por eso está esta combinación de música oriental. Structurally, the opening of the film, it has a convergent structure. En su estructura, la apertura de la película tiene una estructura de convergencia. We are looking at somebody who is piloting a plane and then is involved in an accident.
Estamos viendo a alguien que está piloteando un avión y luego está en medio de un accidente. And alternately, we cut to the story of Hannah, the nurse, played by Juliette Binoche. Y finalmente cortamos a la historia de Hannah, la enfermera, interpretada por Juliette Binoche. And the expectation, of course, with the audience is that eventually these two stories will merge together. Y por supuesto con la expectativa de parte del público de que ambas historias van a fusionarse. And in fact, the structure of the whole film is two parallel stories, the present in the monastery and then the past in the desert. Y de hecho la estructura de toda la película es un paralelismo entre el presente en el monasterio y el pasado en el desierto. So our job at the beginning of the film is to accustom the audience to this kind of parallel structure. Entonces, nuestra tarea al principio de la película es acostumbrar al público a esta estructura en paralelo. And the trick is to spend enough but not too much time with each story. Y el truco está en destinar suficiente tiempo, pero no demasiado, a cada una de las dos historias. And to try to knit it all together as a continuous story with the music and the sound effects. Y tratar de vincularlas como en una red con los efectos de sonido y la película y la música. A thought about the marriage of music and film Una reflexión sobre este matrimonio entre música y película. is that film is a highly repetitive form that has great specificity. Y es que el cine es una forma donde hay una alta repetitividad, pero hay especificidad también. Repetitive in the sense of a plan over the shoulder and an over the shoulder back and forth. Repetitivo en el sentido de que es por sobre el hombro y luego por sobre el hombro y va de uno al otro. Which has parallels in musical phrasing. Que tiene su parangón, su paralelo en las frases en la música. And music is similarly a highly repetitive temporal art form that is highly abstract. Y la música es una forma de arte que de manera similar es altamente repetitiva, pero es altamente abstracta. So, on the one hand, a temporal art form that is repetitive, that is highly specific, and here a temporal art form that is repetitive, that is highly abstract. Entonces, por un lado tenemos una forma de arte que es temporal, altamente repetitivo y específico, mientras que por el otro tenemos otra forma que es temporal, repetitiva, pero altamente abstracta. And hence the marriage, a kind of yin-yang marriage of opposites. Y de ahí que tengamos esta comunión de opuestos en esta suerte de yin-yang, That nonetheless have a structural similarity. que de todas maneras tienen una similitud estructural. So the music, in its abstractness, generalizes the specificity of film, Entonces, la música, en su característica de ser abstracta, generaliza la especificidad del cine. and film, in its specificity, brings to earth the abstractness of music. Y en la especificidad del cine se trae a la tierra la característica o naturaleza abstracta de la música. And hence, I think their great love for each other. Y de ahí, creo yo, su gran historia de amor. Bien, vamos a cerrar con el último clip donde hay una extraordinaria fluidez de lo que pasa con la música en el talentoso señor Ripley
y luego vamos a dejar unos minutos también para preguntas de los que quieran hacer preguntas, sabiendo que estamos con el tiempo un poco justo también. Pero vamos a ver la apertura de este filme extraordinario que quizá en una primera visión, le comentaba a Walter, uno cree que es una buena película, pero en una segunda visión uno cree que es una gran película y en una tercera visión cree que es perfecta. Creo que cuanto más descubrimos los detalles de este film, disfrutamos detalles de sonido y de montaje que son extraordinarios. Veamos estos primeros minutos del talentoso señor Ripley de Anthony Minghella con montaje y parte del diseño del sonido de Walter. Bien, creo que cualquiera que se ponga a analizar esta secuencia que fluye tan fácilmente que uno no se dio cuenta que pasaron casi 8 minutos, es extraordinario. La fluidez con la que pasamos de una música a otra, de lo extradiegético a lo diegético, cómo se conectan hasta tonalmente muchas de las músicas que nada tienen que ver entre sí, es realmente extraordinaria. Pero más que ahora discutir la secuencia, en el tiempo que nos queda, prefiero que hagamos preguntas aquí del público. Gracias. Mi pregunta refiere a la secuencia que vimos El Padrino 1 con la utilización de los trenes. Me interesaría saber en qué parte del proceso se toma esa decisión. Él hizo algunas explicaciones si se tomaba de guión en el momento de la edición, es decir, coexistir el momento de la edición, o si ya se toma la decisión con la película terminada. Y esto me lleva a preguntarle que qué interesante es que él haya sido editor y sonidista de muchas películas y cómo esa relación a veces es tan conflictiva y no sé, algo del análisis de cómo se podría hacer un flujo de trabajo para que puedan coexistir y que se puedan tomar decisiones de sonido en el momento de la edición. Por eso un poco son dos partes. Perdón, gracias. So that the use of the trains in that scene was something that was not thought of during the shooting of the film or the screenplay. Entonces el uso de los trenes en esa escena no es algo que se haya previsto durante la filmación o durante el proceso del guión. It arose simply out of the creative process in post-production, trying to extract the maximum impact from the tools that we had available to us. Surgió sencillamente como parte de la postproducción al tratar de utilizar las herramientas de las que disponíamos para lograr la mayor efectividad para nosotros. I should say also that this scene has this particular significance because it was this scene that saved Francis from being fired from The Godfather. Y debo decir también que esta escena tiene un significado especial porque fue esta escena la que impidió que a Francis lo despidieran del Padrino. When they were shooting, the studio was very unhappy with the film and had decided to fire Francis. Mientras se estaba filmando El Padrino, el estudio estaba muy disconforme y había decidido despedirlo a Francis. And Francis heard the rumor of this and he fired everybody else. Francis se enteró de este rumor y despidió a todos los demás. The assistant director, the production manager, and so on. Al director, asistente, el gerente de producción, etc. And this shocked the studio so much that they were paralyzed. Esto choqueó tanto al estudio que se paralizaron. And Francis was able then, he also fired the editor, I'm thinking. Y ahora estoy pensando, también despidió al montajista. And so Francis went into the editing room over the weekend and himself cut this scene together. Y entonces Francis el fin de semana fue a la sala de montaje y él mismo cortó esta escena.
and he showed it to the head of the parent company of Paramount. Y se la mostró al titular de la compañía matriz de Paramount. And the gentleman, Charles Bluedorn, so liked the scene that he decided not to fire Francis. Y este señor, Bluedorn, a este señor le encantó la escena a tal punto que decidió no despedirlo a Francis. To answer the other question, it is a conflict to be both a picture editor and a sound editor, and also a re-recording mixer. Es un conflicto, para responder a la otra pregunta, ser editor de sonido y de imagen. And what's the last role you mentioned? The mixing of the sound. Y también estar a cargo de la mezcla del sonido. Because those three things overlap in time. Porque las tres cosas se superponen a lo largo del tiempo. So if there is enough time, then you can do all three. But if there is not enough time, on English Patient, for instance, I was the picture editor and the mixer of the final, but I could not participate in the sound editing. Entonces, si hay suficiente tiempo, no hay problema, se puede hacer las tres. Pero, por ejemplo, en el paciente inglés, yo estaba a cargo de la edición de las imágenes y era el mezclador del final, pero no pude participar en la parte del principio con estas tres funciones. Hola. ¿Usted cree que a lo largo de todo este tiempo en el que estuvo adquiriendo experiencia, el valor que el sonido tenía antes se modificó y hoy en día quizá haya perdido un poco de importancia a la hora de llevar a cabo una película? An interesting question. Una pregunta interesante. Fundamentally, I don't think so. There's much more opportunity with sound now. Fundamentalmente no lo creo. Hay mucha más oportunidad con el sonido hoy. But there is a tendency in certain big films simply to pile the sound into a big mass. Pero hay una tendencia en películas importantes a apilar el sonido en una gran masa. There's much more flexibility now than there was. Pero hoy hay mucha más flexibilidad que antes. Sí. Hola. Quería consultar si creía que hoy día con el montaje hay un desarrollo más profundo o cuál fue el último desarrollo que hubo del lenguaje cinematográfico y si tiene algo que ver también con las nuevas tecnologías, por ejemplo el video 360, la realidad aumentada o los nuevos procedimientos que se están tomando hoy en día para contar historias. Yes, the situation with virtual reality or 360 is very emergent. Sí, la situación con realidad aumentada o virtual y 360 es muy emergente. It's probably similar today to the situation with film 100 years ago. Se parece probablemente a la situación respecto de la cinematografía en general de hace 100 años o hace 100 años. As I said at the beginning, the development of all of this is for you to decide. This is a very new art form, and there are many branches of the technology today. Y como dije al principio, el desarrollo de esto está en ustedes decidirlo. Es una forma de arte muy nueva que tiene muchas ramificaciones. In a sense, it's what has happened to cuisine, cooking, today, in that it's a mixture of all different kinds of cooking.
En un sentido es parecido a lo que sucede con la gastronomía, con la cocina, en que hoy hay una mezcla de muchas formas de cocina. Street food, haute cuisine, ordinary food, food at home, different cultures all mixed together. Cocina en las calles, alta cocina, cómo se cocina en el hogar, todo esto combinado. So 50 years ago, if you wanted to see images move, you went to the movie theater or you watched television. Entonces, hace 50 años, si uno quería ver imágenes en movimiento, iba al cine o miraba televisión. Whereas today, it's all, we carry cinema in our pocket and we are inundated in moving edited images. Mientras que hoy llevamos el cine en el bolsillo y estamos inundados por imágenes editadas donde vayamos. Habiendo trabajado a lo largo de su carrera con material fílmico, ¿qué habilidades le ha dado esto ahora trabajando en digital, por ejemplo? I'm very happy to have worked in analog film for 25 years, 30 years, and also now working digitally for 25 years. Estoy muy contento de haber trabajado en películas analógicas durante 25, 30 años y durante el mismo lapso ahora en digital. Because the skills that you had to develop in analog were dealing with a relatively inert mass of material. Porque las habilidades que desarrollábamos al trabajar en películas analógicas tenían que ver con lidiar con una masa inerte de material. So you had to be very careful with taking notes and making records of exactly where everything was. Entonces uno tenía que tener cuidado y tomar notas y mantener o llevar un registro de dónde exactamente estaba cada cosa. The rule of thumb with 35 millimeter film was that 2 minutes of film and sound equaled a kilogram. Una regla empírica en películas de 35 milímetros era que 2 minutos de película y sonido equivalían a 1 kilo. So Apocalypse Now, for instance, the amount of film was 7 tons of film. Entonces en Apocalypse Now la cantidad de película era de 7 toneladas de película. And today I'm working in London on a documentary which is accessing 475 hours of material. Y hoy estoy trabajando en Londres en un documental que está superando las 475 horas de material. Which, if it were 35 millimeter film, would be 15 or 16 tons. Si fueran 35 milímetros serían 15 o 16 toneladas. With digital, things are very fluid. We are recomposing the image constantly. Con lo digital, las cosas son muy fluidas, estamos permanentemente recomponiendo la imagen. The word for shooting now is acquisition. En lugar de filmar, hoy se habla de adquirir. We acquire the images and then we do things with them. Adquirimos las imágenes y después hacemos cosas con ellas. One of the most profound differences, I think, is with film, you had to go and watch the dailies all together the day after shooting. Creo que una de las mayores diferencias es que en el analógico había que ir a ver el trabajo diario en el momento de la filmación. This was almost a religious exercise. Era casi un ejercicio religioso, where the only agenda was to sit in a room with the director and watch what was shot the day before. donde la única agenda era sentarse en una sala con el director para mirar lo que se había filmado el día previo. And we were able then to pick up the mood of the director, and the director picked up the mood of the heads of department.
Y entonces ahí nos dábamos cuenta del humor del director y el director se daba cuenta del humor de los jefes de departamento. Whereas now with digital that has completely disappeared. Mientras que hoy, en formato digital, todo eso desapareció por completo. And what the results of this are, ultimately, I don't know. ¿Cuáles serán los resultados de esto? No lo sé. It is a big loss, I think, but it's, I don't know how profound a loss. Creo que es una pérdida importante, pero no sé qué tan profunda sea la pérdida. And nobody has talked about this. They talk about the quality of the digital image and its flexibility, but this idea that of this communal exercise every day is something that I haven't read anything about. Pero nadie habla sobre esto. Hablan de la calidad y la flexibilidad de la imagen, pero esta idea de esa comunidad que se reúne todos los días es algo que no le escuché mencionar a nadie. ¿Qué tal? La mía es un poco más específica, pero sobre una película que mostraron ya una secuencia, Apocalypse Now. Coppola hablaba bastante de la composición del personaje de Kurtz, como si toda la película, de alguna manera, fuera una preparación para encontrarnos con ese personaje. Quería ver si puede hablar un poco usted del diálogo creativo que tuvo con Coppola a la hora de llegar al momento de la presentación de Kurtz. Todo lo que ahí ocurre. Yes, a friend of Gustavo's and mine, Michel Chion, writes about this phenomenon, and in French he calls it the acousmaître, the being who exists in sound. And this is the case with Kurtz in The Heart of Darkness, in Apocalypse Now. We hear his voice early in the film, and throughout the film, as we go upriver, we hear this recording of him, and we also study documents about him. And then finally, we come to meet him at the end of the film, but he is prefigured in sound to a large extent. This is also similar to the character of Wolfman Jack in American Graffiti, who is heard throughout the film. He's almost a mythical character, and then finally you meet him at the end. And there is usually a feeling of, beforehand, of a kind of mythic largeness, and when you finally meet him, it's, oh, he's a human being. Sí, un amigo de Gustavo y mío, Gion, habla de esto y se refiere a esto con la palabra acousmaître, y es lo que sucede con Kurtz, en que hay como una prefiguración en el sonido desde el inicio de la película. Esto también sucede con un personaje de American Graffiti, y en general está la sensación durante la película de que va a haber de una cierta grandeza mítica, mientras que para el momento en que conocemos al personaje pensamos era un ser humano tan solo. So there was much additional filming during the post-production of Apocalypse Now, where we rephotographed and photographed additional material of Willard, the Martin Sheen, looking at photographs of Kurtz, thinking about Kurtz, talking about Kurtz in the narration. Entonces se filmó mucho más durante la postproducción en Apocalypse Now, en donde vemos a Willard que está mirando fotos, pensando en el personaje que luego aparece al final. But absolutely, it was one of the main dramatic challenges of the film. Pero absolutamente es uno de los principales desafíos dramáticos de la película. That was, I should say, when I came on the film, the decision was not to have narration,
And after working on the film for a couple of weeks, I made an appeal to Francis that I think the film needs narration because so much is going on in the head of Willard, and he really doesn't do anything. Debo agregar que cuando yo me sumé a la película, la decisión era que no habría narración, pero al cabo de 2 semanas hice una apelación, un pedido a Francis de que debía haber narración porque había demasiado que sucedía solamente en la mente de Willard. As an editor, I would like to know how can you balance your own ideas with the director himself? Como montajista, ¿cómo puede equilibrar sus propias ideas con las del director? You need to choose clearly the directors that you work with, if that's possible. Hace falta elegir cuidadosamente con qué directores uno trabaja, si es que eso es posible. One thing I do is if I can get the screenplay ahead of time, I read it and make notes. Una cosa que hago yo es, si consigo el guión por anticipado, lo leo y tomo nota. And then I give these notes to the director. Tomo notas que luego le entrego al director. And as has happened, if the director says, I don't agree with these notes, then we break off early, which is a good thing. Y si sucede, como me ha sucedido, que el director diga, no estoy de acuerdo con estas notas, nos separamos rápidamente y creo yo es el mejor camino. Not that all of my ideas are good, but just to establish this idea of a dialogue between director and editor. No porque mis ideas sean todas buenas, sino porque así se establece claramente la posibilidad de relación entre el director y yo. So the other rule is a rule of 3, which is if you have an idea, express the idea to the director. This is your job. Y la otra es la regla de los 3, y es que si uno tiene una idea, tiene que expresársela al director, esa es su tarea. And if the director says no, then, right? But then maybe a week later say, you know, that idea, maybe we can... Y si el director dice que no, damos un paso atrás, pero esperamos y tal vez a la semana volvemos a insistir sobre esa idea que le había comentado. And then you can do that one more time. Y eso se puede repetir una vez más. And then you have to stop. Luego hay que parar. Because otherwise you become annoying. De otro modo, uno se torna molesto. Bueno, una pregunta para Mr. Murch. Entendiendo como ícono del cine, quería preguntarle qué opina acerca del cine argentino, si es que tiene alguna película, director, sonidista para destacar y para compartirnos. I don't know enough to really fully comment. No sé lo suficiente como para hacer un comentario en sí mismo. I did love particularly the Relatos Salvajes. Me gustó particularmente Relatos Salvajes. Vamos a, bueno, creo que ya ustedes expresaron muy bien el agradecimiento que absolutamente comparto. Agradezco acá a Eleonora que me ayudó con todas las preguntas y con el armado de todo esto. A Marcelo, como dije, a Anabela, a Laura, bueno, a Ángel,
Analía, Agostina, Julián, todos los integrantes de las cátedras, Lucas, Agustín, por ayudarnos con todo esto. Les agradezco muchísimo que en esta época de finales de cierres de actas estén acá. Y bueno, nos despedimos una vez más con un aplauso grande para Walter y gracias por su generosidad.